Bueno, pues entonces vamos a hacer ya nada más un resumen de lo que serían las etapas de la infección viral. Ujú. Y pues bueno, vamos a ver o recordar que la célula huésped tiene que ser tanto susceptible, es decir, tener los receptores que el virus va a reconocer, como permisiva, que es tener toda la maquinaria para que se puedan desarrollar todas las copias de los virus, ¿no? Y entonces ya ahorita ya hablamos que, bueno, incluso puede haber algunas enzimas celulares que se necesitan para pues tanto, por ejemplo, la síntesis de proteínas como la replicación del genoma. Entonces, pues es muy importante que la célula no solamente tenga los receptores, sino que también tenga toda la maquinaria necesaria para la replicación viral. Y pues decíamos, ¿no? Que lo primero que va a suceder para que el virus se multiplique, pues es la entrada. La entrada pues involucra la adhesión, la entrada en sí a la célula y el desnudamiento. Entonces, hasta que nosotros tenemos al genoma, pues como ya la célula lo puede procesar o tal vez como ya lo puede procesar alguna enzima viral, es como entonces nosotros vamos a decir que el virus ya ha entrado a la célula. Uh-huh. Recuerden que la entrada puede ser, pues primero la adhesión, eso siempre va a pasar, pero la entrada puede ser por fusión de membranas o por endocitosis, básicamente. Aunque bueno, también los virus pueden entrar utilizando pues algunos otros sistemas de transporte de la célula. Uh-huh. Decíamos que va a haber pues diferentes receptores celulares que pueden inducir pues todos estos procesos de entrada del virus a la célula. Y entonces ahora sí, pues una vez que el virus ha entrado a la célula, pues tiene que sintetizar básicamente dos componentes diferentes. Bueno, dos componentes me refiero de naturaleza diferente, ¿no? Por un lado, tiene que sintetizar todas sus proteínas, que básicamente pues es producir todos los mensajeros. Estas proteínas pueden ser solamente de la cápside o también pueden ser proteínas que están en la membrana de la célula, del virus, perdón, en caso de virus envueltos, o de la envoltura viral también se le puede llamar, o pues solo de la cápside, ¿no? Y entonces pues ya decíamos que pues obviamente nadie ama al mensajero que te trae malas noticias, pero pues aquí estos mensajeros virales lo que hacen es pasar totalmente desapercibidos de la célula, pues teniendo todas sus estructuras, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Al final llegamos a una cuestión muy importante que se llama la clasificación de Baltimore. Eh, Cuando hablamos de la historia, creo que ni siquiera lo mencionamos o lo pasamos tal vez como muy vagamente, porque bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito más de Baltimore, ¿no? En estos principios de siglo, cuando se sabe ya qué son los virus o se empieza a definir los virus, recuerden que están todos estos experimentos interesantísimos con el virus del mosaico del tabaco, donde se veía que el virus no se quedaba en los filtros, sino que pasaba a través de ese filtro y quedaba en el líquido. Y decían, ¿no? Que era Beijerick nos decía que era un fluido vivo contagioso. Y también Loeffler y Frosch nos decían que, bueno, pues era un agente mucho más pequeño que las bacterias. Entonces, pues ahí ya se define realmente lo que es un virus. Todavía para estos tiempos se pensaba que eran las proteínas las que llevaban la información genética, es decir, la que pasaban la información de padres a hijos o en este caso del virus parenteral a su progenie. Pues se pensaba que eran justamente las proteínas las que hacían esto, ¿no? Obviamente, cuando se empieza a descubrir los ácidos nucleicos y se formula teóricamente cuál es su forma, gracias también a los experimentos de Rosalind Franklin, no la olviden, aunque en su tiempo pues ella sí fue olvidada.
Gracias a esos experimentos, gracias a estas cristalografías que ella hace, pues Watson y Crick pueden definir, ¿no? Cuál es la estructura de los ácidos nucleicos. Claro, no por eso también ellos tienen menos mérito, pero pues definitivamente sin las cristalografías de Rosalind no lo hubieran podido hacer. Pero bueno, esa historia ustedes ya se la saben. Entonces, pues una vez que se define la estructura y cómo se puede replicar el material genético, pues entonces ahora sí se observa que no son las proteínas las que llevan la información genética, sino son los ácidos nucleicos. Y entonces se propone lo que es el dogma central de la biología, que básicamente es lo que nosotros estamos viendo en esta parte, ¿no? Lo voy a señalar aquí. Bueno, estos son los virus, pero no importa, sigue el mismo camino, ¿no? Que el DNA, que es el material genético, nos va a servir como molde para la síntesis del RNA mensajero. Y ahora sí, este RNA mensajero se va a traducir en proteínas. Aunque pues ya ahora sí ya se sabe que las proteínas no son las que llevan la información genética, pero pues no por eso se elimina su importancia, ¿no? Definitivamente ya todos sabemos que pues las proteínas son las que van a llevar a cabo pues prácticamente todas las funciones de la célula y pues bueno, en este caso de los virus, ¿no? Pero entonces, ¿por qué todo este choro? ¿Por qué todo este asunto de la historia, no? Porque entonces además cuando se empieza a ver que hay virus que no solamente son de DNA de doble cadena, como lo son las células, las bacterias, las arqueas, los hongos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Nosotros mismos, nuestras células, todo ese material genético es DNA. Uh-huh. Entonces, pues cuando se empieza a ver que también hay virus de RNA de doble cadena, de polaridad positiva, de polaridad negativa, ¿no? Como el que está acá abajo, entonces, pues están de acuerdo que pues entonces ya no se puede seguir este dogma central al pie de la letra, ¿no? No solamente es que de DNA nos sirva como molde para los RNAs mensajeros, sino que tiene o, bueno, hay otros moldes, ¿no? Como son los RNAs. Entonces, pues empieza a haber investigadores que justo proponen este tipo de pasos, ¿no? Que tiene que haber aquí una enzima que sea capaz de sintetizar estos RNAs mensajeros a partir de los RNAs virales. Y entonces, pues bueno, Baltimore, pues es uno de esos investigadores que propone que tiene que haber una RNA polimerasa dependiente de RNA y pues además también descubre a la retrotranscriptasa. Esta la descubrió Baltimore. Casi al mismo tiempo, en otro grupo de trabajo, el grupo de trabajo que es liderado por Teming, también descubren a la retrotranscriptasa inversa. De hecho, la verdad es que no me acuerdo si se publican estos trabajos al mismo tiempo, bueno, en la misma revista, pero más o menos salen al mismo tiempo sus descubrimientos. De hecho, Baltimore y Teming obtienen el premio Nobel, pues justo por este descubrimiento tan importante, ¿no? Que no solamente nos permitió conocer pues muchas cosas que tienen que ver con la replicación de los virus, sino que también, pues obviamente nos abrió puertas, no justo en ese momento, ¿no? Después, cuando ya se empiezan a hacer varias cosas de biología molecular, cuando en los 80s Mullis pues idea, ¿no? Esta PCR, pues obviamente también después se puede aplicar a la retrotranscriptasa y pues eso también nos va a dar grandes avances en este campo, ¿no? Pero otra cosa muy importante que hizo Baltimore, que se las estoy poniendo aquí desde hace media hora que les estoy hablando de este rollo de la historia, pues es justamente esta clasificación. Ya en el Classroom les puse un artículo bastante interesante que salió el año pasado, que justamente salió un poquito como en conmemoración
de los 50 años de esta clasificación. Baltimore, pues una vez que descubre su retrotranscriptasa y pues que se descubre también que hay una RNA polimerasa dependiente de RNA, que es la que pasa justamente, o bueno, es la que nos sintetiza RNA a partir de RNA. Vamos a tratar de no decir pasa, porque cuando decimos pasa, se nos imagina que esta pues simplemente como que se voltea y ahora ya es la negativa, ¿no? Y no, ya vimos que no es así, que necesitamos a partir de una cadena sintetizar la complementaria y a partir de esa complementaria pues hacer las copias que necesitemos pues de las cadenas que vayamos requiriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya con estos descubrimientos, en 1971, Baltimore escribe un artículo que no describía ningún experimento en sí, sino que lo que hacía era proponer una clasificación de los virus, una clasificación que no está basada, escuchen bien, no está basada en los diferentes tipos de genomas virales, sino que más bien propone una clasificación funcional y propone como molécula central a los RNAs mensajeros, perdón, y más bien esta clasificación nos dice cómo a partir de un cierto genoma, por ejemplo aquí de DNA, se va a sintetizar el RNA, cómo a partir del RNA de doble cadena se va a sintetizar el RNA y así sucesivamente. Entonces, pues esta clasificación fue de gran importancia, como les digo, no solamente porque pues se basa en características estructurales de los virus, sino porque realmente más bien es una clasificación funcional. Y entonces Baltimore define varios grupos que son justamente los que ustedes trabajaron en este ejercicio, ¿no? De ver las cadenas. Y entonces, el primer grupo que propone Baltimore, pues es el clásico, ¿no? Los virus que serían de DNA de doble cadena y pues Baltimore, así como ustedes lo definieron o ustedes lo fueron sacando, pues nos dice que simplemente un DNA de doble cadena va a tomar la cadena complementaria, que es esta azulita más clarita, que es la que va de 3 a 5, y a partir de ahí se va a sintetizar el mensajero. Obviamente esto con una RNA polimerasa dependiente de DNA, que es lo más clásico que corresponde a todo esto que dicen Watson y Crick. ¿Qué es lo que sucede con virus que tienen DNA de una sola cadena, que sería el grupo 2 de Baltimore? Estos DNA de doble cadena más bien tienen, antes de sintetizar sus mensajeros, tienen que volverse DNA de doble cadena. Y bueno, de nuevo, no es que solamente se transformen, ¿no? O nada más que las cadenas se doblen y ya. No, es que esta cadena me va a servir como molde para una cadena complementaria, que es otra vez esta azulita claro, y entonces esta azulita claro ahora me va a servir como molde para sintetizar mi RNA mensajero. ¿Quién va a llevar a cabo este paso de DNA de una sola cadena a DNA de doble cadena? Pues una DNA polimerasa, que generalmente es una DNA polimerasa dependiente de DNA de la célula. Y pues también ahora ya que tenemos este DNA de doble cadena, la célula pues ya piensa que es su genoma y pues simplemente de ahí con su misma RNA polimerasa dependiente de DNA, pues se van a sintetizar los mensajeros. Entonces estos dos grupos, digamos, serían como lo más clásico o lo más parecido a lo que sucede a la célula. ¿Qué es lo que pasa ahora con el grupo 3 de Baltimore, que es un RNA de doble cadena? Pues en este caso, esta cadena que es la complementaria, la de, la de 3 a 5, esta nos va a servir como molde para un mensajero, pero pues esto ya no lo puede hacer una RNA polimerasa dependiente de DNA, que sería una polimerasa, no voy a decir, bueno, sí, una polimerasa cualquiera de la célula, pero pues con cualquiera no me refiero a que sea simple, ¿verdad? Sino que, pues bueno, es como la que se encontraría en la célula, sino que aquí necesitamos una RNA polimerasa dependiente de RNA. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el grupo 4? Que es RNA
de una sola cadena, pero pues más bien de polaridad positiva. Ya decíamos que si bien este es igual que el mensajero, vean, incluso aquí se los pintan también de verde, pero definitivamente pues no solamente podemos basar la síntesis de proteínas en una sola cadena, sino que necesariamente necesitamos sintetizar más mensajeros en algún momento del ciclo. Entonces, a lo mejor no es precisamente en las partes iniciales, pero pues sí necesitamos sintetizar más mensajeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos virus? ¿Cómo lo resuelven? Pues a partir de esta cadena, que es una cadena positiva, van a sintetizar la complementaria, que es una negativa, y esta negativa me va a servir ahora sí de molde para a partir de aquí, pues sintetizar las positivas y tener más mensajeros. De nuevo, esto lo va a hacer una RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Cómo lo hacen los de polaridad negativa? Pues si la polaridad negativa te quiere decir que ya es el complementario al RNA mensajero, pues aquí lo único que hay que hacer es que, de nuevo, una RNA polimerasa dependiente de RNA, pues me sintetice la cadena complementaria que sería el mensajero, que sería de 5 a 3. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Es en realidad un resumen de lo que estuvimos viendo, digamos, estas últimas 2, pues casi 3 clases, ¿no? Con una mención aparte, pues merecen estos RNA de cadena positiva que pues nosotros pensaríamos que son igual a este, ¿no? Y tal vez estructuralmente hablando, digamos, o el tipo de genoma sí es igual. Por eso les digo que esta clasificación no se basa en el tipo de genoma, sino que se basa en el camino que estos genomas siguen para llegar al mensajero. Y creo que aquí lo vemos claramente, ¿no? Aquí, pues si Baltimore hubiera hecho su clasificación basada en el genoma, pues estos dos genomas serían básicamente iguales, pero no. Aquí más bien lo que Baltimore nos dice es que hay RNAs de polaridad positiva, también de una sola cadena, obviamente, que en lugar de hacer la síntesis de sus mensajeros usando un molde de RNA, sintetizan una cadena complementaria de DNA que no es igual que aquí, ¿verdad? Esta era la cadena de 5 a 3, aquí es la cadena de 3 a 5. Y entonces este DNA de polaridad negativa me va a servir ahora como molde para que la misma retrotranscriptasa, aquí sería esta enzima que pues Baltimore y Teming descubrieron, esta retrotranscriptasa va a eliminar a este RNA, porque aquí en realidad, aunque se los están poniendo separados, pero pues sí hay un momento en que quedan como híbridos, ¿no? RNA, DNA. Entonces, elimina esta retrotranscriptasa a mi RNA y ahora queda esta cadena, digamos, libre para que nos sirva de molde para empezar aquí a sintetizar la cadena, digamos, de polaridad positiva o la que es de 5 a 3 de DNA. Y entonces aquí vamos a partir de un RNA sintetizar un DNA. Como esto obviamente era totalmente al revés de lo que nos decía Crick, pues por eso le pusieron retrotranscriptasa, ¿no? Y entonces ahora sí, cuando ya tenemos un DNA de doble cadena, la célula puede utilizar una RNA polimerasa dependiente de RNA, o sea que sería la polimerasa normal que está dentro de la célula, no porque las otras sean anormales, pero me refiero, pues sí, la común y corriente que tenemos en la célula, y se sintetizan los mensajeros. Entonces, hasta acá vamos bien. Como les digo, si nos damos cuenta, en realidad esta clasificación es funcional, no es estructural. Ya obviamente si nosotros queremos hablar de una clasificación de los virus, pues, aunque bueno, en realidad, bueno, yo siento que viendo este esquemita como que sí parece una clasificación sencillita, ¿no? Pero están de acuerdo que pues tiene un montón de conceptos detrás, o sea, no podíamos iniciar las generalidades hablando de los grupos de Baltimore, ¿no?
porque pues obviamente necesita muchos conceptos. Pero bueno, ya si nosotros hablamos de una clasificación taxonómica para los virus, pues no solamente se utiliza esta clasificación de Baltimore, sino que pues además de la clasificación de Baltimore se toma en cuenta que si el tipo de cápside, que la membrana, que si es bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, el tipo de genoma. Entonces, realmente, pues esta clasificación de Baltimore, pues es un punto más para nosotros poder clasificar a los virus. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, bueno, decíamos, creo que sí lo vimos todavía la clase pasada, ¿o no? Que una cuestión aquí interesante es que el virus, una vez que empieza a sintetizar sus proteínas, o sea, sí, ya sinteticé los mensajeros, ahora estos mensajeros ya con las características, como decíamos hace rato, ¿no? Que bien nos hacía notar Ilse, ya con las características propias de la célula, por ejemplo, que tengan su cap y su polía, pues se van a la traducción y pues como nos dice Günter Grass, ¿no? La traducción es aquello que transforma todo sin que nada cambie. Y efectivamente, ¿no? Lo único que vamos a hacer con la traducción, y eso lo va a hacer la célula, pues es que ya nos va a sintetizar ahora sí proteínas tomando como molde los RNAs mensajeros, así con el proceso que pues ya ustedes mismos describieron, ¿no? Cuando hablábamos de la célula. Pero una cuestión aquí bastante interesante que hacen los virus es que conforme empiezan a tomar el control de la célula, van aumentando la producción de proteínas virales, mientras que van disminuyendo la producción de proteínas celulares. Aquí, por ejemplo, este gelecito nos muestra claramente cómo después de una infección viral, por ejemplo, en la primera hora, ustedes alcanzan a ver toda una variedad de proteínas. Sí, algunas son más abundantes, por ejemplo, esta, ¿no? Pero en realidad casi se ve un barrido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, casi no se ven bandas porque pues obviamente en las células se están produciendo un montón de proteínas diversas. Si vemos a las 2, 3 horas, pues el panorama es muy parecido, o sea, pareciera que no está pasando nada en la célula. Pero vean a las 4 horas empiezan a desaparecer estas bandas, o bueno, este barrido, mejor dicho, incluso esta que se veía como un poquito más, acá ya casi no se ve, ¿sí lo alcanzan a notar? Y empiezan a aparecer bandas que no había aquí, ¿no? Por ejemplo, vean esta, que además está súper intensa, como acá no se está expresando, ¿no? Esta más bien es celular y como que va disminuyendo, y vean esta, que es una proteína muy pequeña, vean cómo empieza a aumentar conforme van pasando las horas 5, 6, 7, 8, 9, 10, vean que en realidad este barrido que todavía teníamos aquí en estas primeras horas de la infección prácticamente desaparece y ya nada más nos aparecen bandas súper específicas, 1, 2, 3, 4, 5, que corresponden a las proteínas virales, ¿no? Entonces, pues generalmente eso hacen los virus, disminuir, si no es que prácticamente eliminar la síntesis de proteínas celulares, mientras que va aumentando la cantidad de proteínas virales. ¿Qué ventaja creen que podría tener el virus al hacer esto? ¿Para qué, para qué ocuparse en evitar que la célula produzca sus proteínas? Tal vez así detienen la respuesta celular ante la infección. Exactamente, esa es una ventaja tremenda. Van a detener la respuesta celular ante la infección. Ustedes saben que una célula cuando se infecta con un virus, pues una de las primeras cosas que hace es empezar a producir interferón. Ese interferón, pues su propio nombre lo dice, interfiere o inhibe, ¿no? Pues la síntesis de algunos componentes virales y además otra cosa que hace el interferón que obviamente no le conviene nada al virus es pues avisarles a las células de vecinas del mismo tejido que está infectada. Pero no solamente la célula produce interferón, recuerden además que la célula nos va a producir estas moléculas del complejo de histocompatibilidad que generalmente su papel es estar como sensando, ¿no?
cuáles son las proteínas que andan por ahí. Y entonces recuerden ustedes que como parte normal del metabolismo celular, pues muchas proteínas que se producen dentro de la célula se van a estar también degradando y van a estar generando péptidos pequeños que simplemente el complejo mayor de histocompatibilidad los toma, el de tipo 1, y se expresa en la membrana. Y una vez que ya los está ahí como que enseñando, esa es una señal, ¿no? Para que los linfocitos, la natural killer, todas las células del sistema inmune pasan y ven, ah, sí, en tu MCH1 tienes ese péptido que es celular. Ah, bueno, vale, está todo bien, me voy. Si ese péptido chiquito no es un péptido celular, sino más bien son proteínas, por ejemplo, virales como estas, ¿no? Que se están empezando a degradar, es cuando las células del sistema inmune ven y dicen, a ver, aquí hay algo raro, ¿no? Este péptido no nos es conocido. Entonces, pues esas células pueden actuar contra esta célula que se está infectando. Si es una célula que apenas anda por aquí en las 6, 7 horas de infección, que apenas está queriendo producir virus, pues se la echan estas células y ya no se produjo virus, ¿no? Entonces, pues realmente en ese sentido, pues sí, tiene mucha ventaja que el virus pues aplaque, ¿no? O inhiba esta síntesis de proteínas celulares. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Otra cosa es que hay proteínas que, por ejemplo, nos pueden mandar a la célula a apoptosis. No, pues tantito peor, imagínate. O bueno, igual de peor, ¿no? Si la célula se te muere, pues ya no te va a producir virus. TLRs, un montón de cosas que, pues, cuando hablemos de la respuesta inmune contra los virus, vamos a ver un poquito más en detalle. Pero definitivamente sí, como bien nos dijo Edgar, pues el chiste es tratar de evitar esa respuesta de la célula contra el virus. Entonces, hasta acá vamos bien, ¿verdad? Ahora entonces vamos a ver cómo es que estos virus replican su genoma. Y pues entonces ustedes ya también nos dijeron, ¿no? Los diferentes caminos que se siguen para replicar los genomas. Dependiendo, obviamente, ahora sí del tipo de genoma, ¿no? Entonces, pues nada más ya no vamos a repetir esa parte, porque pues además ya no nos queda tiempo, pero bueno, una cuestión importante es que ustedes recuerden que en el caso de virus de DNA, siempre vamos a necesitar un iniciador y que aunque sean virus, siempre vamos a seguir las reglas generales de replicación del DNA o siempre va a ir de 5 a 3, ¿no? Por ejemplo, esa es pues la primera regla. Pues la segunda, obviamente, que siempre se necesita un primer. Este primer puede ser de RNA, como es en el caso de la célula. Recuerden que la célula, pues lo que hace es hacer con la primasa, la enzima primasa, pues lo que va a sintetizar es pequeños RNAs que se van a pegar a mi molde y a partir de ahí empieza la síntesis. Después estos RNAs se tienen que eliminar. Entonces muchos virus siguen esa misma estrategia, ¿no? Que simplemente con ayuda de una primasa, pues se haga esto. Pero pues como siempre, toda regla tiene excepciones y hay virus que no necesariamente van a sintetizar un primer. Entonces, por ejemplo, el parvovirus, que es un virus de DNA de una sola cadena. Si ustedes ven el genoma, su genoma tiene una forma como esta, como un poquito de T en ambos extremos, ¿no? Y entonces vean que aquí justamente en el extremo 5' también está aquí dobladito. Y entonces aquí la replicación del genoma no va a empezar como justo de esta primer base, sino que va a empezar aquí de una región que se llama P5. Y entonces de aquí vamos a empezar a sintetizar el genoma. ¿Qué problema podemos tener aquí? Si empezamos aquí la síntesis, empezamos. Esto, pues bueno, una vez que se vaya aquí sintetizando, se desdobla y ya. Pero ¿qué problema hay aquí? Falta la parte anterior a P5.
falta esta parte, ¿no? Entonces nos va a faltar esta parte. Pero bueno, pues los virus también han diseñado estrategias y si ustedes se fijan, esto se llama TR. La R se refiere a repeat. Entonces, como estas secuencias están repetidas, esta y esta, pues es relativamente sencillo que estas secuencias se puedan asociar y entonces, pues de alguna manera la polimerasa pueda seguir pues sintetizando esta parte, ¿no? Ya lo vamos a ver con mucho más detalle cuando hablemos de ejemplos de virus. Otra excepción a la regla es, por ejemplo, virus como adenovirus. Adenovirus, ese no usa un primer de RNA, tampoco dobla su genoma como sobre sí mismo, como sería parvovirus. Aquí lo que hace adenovirus es que esta partecita, digamos, está unida aquí a una proteína que se llama proteína terminal. Y entonces esta proteína se acopla aquí al genoma, se une y une aquí este carbono, está unida a una citosina, perdón, no es un carbono, es una citosina. Esta citosina se asocia con alguna guanina que esté muy al inicio del genoma y como esta citosina aquí tiene un H, aquí nos sirve como primer. Aquí como son secuencias repetidas, muchas veces lo que después sucede es que esta proteína como que se jala, como que se brinca hacia atrás. Y entonces vean que aquí tiene CAT. Este CAT pues es complementario a este GTA. Y vean que aquí está repetido, ¿no? Aquí se los ponen 2 veces. Pero entonces lo que sucede es que esta CAT se va, como que se separa, se va hacia atrás y se une desde acá y empieza. Y muchas veces este CAT puede volver a como a irse para atrás, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a servir como iniciador. Pero entonces, pues bueno, no siempre van a ser RNAs, pero sí siempre va a haber un iniciador. ¿Sí? Y bueno, ya ahora sí, para que nos quede esto ya más completo, pues obviamente una vez que ya tenemos sintetizadas las proteínas y los genomas virales, ahora sí se tiene que llevar a cabo el ensamblaje, que pues es básicamente la formación de las cápsides y el empaquetamiento del genoma. El ensamblaje muchas veces también involucra cómo es que estas cápsides pues van a estar ya muy cerca de las membranas en el caso de virus envueltos. Y pues bueno, las cápsides virales se autoensamblan. Eso ya lo habíamos visto pues desde que estábamos hablando de la estructura de los virus. Decíamos que pues bueno, las proteínas virales, que bueno, aquí por ejemplo en esta imagen están representadas con cada bolita pues es una proteína o un grupo de proteínas que nos están formando una subunidad proteica o un capsómero. Estos capsómeros van a interactuar entre sí para ir formando pues las estructuras necesarias para hacer ya sea cápsides icosaédricas o cápsides helicoidales. Recuerden que estas interacciones son, por ejemplo, de tipo Van der Waals, de tipo puentes de hidrógeno, o sea, no son interacciones covalentes, ¿no? Entonces, esto tiene la ventaja de que si bien estas uniones son estrechas, que sí le pueden dar una firmeza a la cápside, como sería, o como yo les ponía de ejemplo, ¿no? Estos imanes que se autoensamblan, obviamente estos por la fuerza magnética, pero es más o menos parecido. Pero no son necesariamente ya una cosa así armada que no se pueda desarmar nunca, ¿no? Y decíamos que eso obviamente le va a dar una ventaja al virus de que, pues, si bien se ensambla, pero después se puede desensamblar para liberar al genoma. Pero bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta formación de cápsides? Generalmente en los virus que tienen cápsides helicoidales, lo que va a suceder es que el genoma va a interactuar con estas proteínas. Y entonces, una vez que interactúa el genoma con las proteínas, esto va a hacer que el genoma se enrolle sobre sí mismo y sobre las proteínas
y se vayan formando estas hélices. Entonces aquí, por ejemplo, para la formación de cápsides helicoidales es básico que tengamos tanto el genoma como las proteínas, ¿sí? Entonces, conforme se van asociando al genoma, se van ensamblando. Una cuestión diferente son las cápsides icosaédricas. Generalmente las cápsides icosaédricas, pues aquí vemos, ¿no? Está el mensajero, se van sintetizando las proteínas y aquí en este esquema lo que nos quieren ejemplificar es que las proteínas, vean, una vez que se van sintetizando, van tomando una cierta forma. Y entonces, por ejemplo, aquí ya queda esta proteína que es como un globulito con una colita y esta que es muy triangular, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, una vez que estas proteínas ya adquieren pues su estructura adecuada, esa misma estructura pues le va a ayudar a estas proteínas pues a que se ensamblen. Entonces vean que aquí esta proteína que parece triangulito, como que está así, ¿no? Entonces se voltea y sobre ese triangulito van a empezar a interactuar estas proteínas que tenían como una colita. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí se forma un pentámero, o sea, un grupo de 5 proteínas. Me quiero regresar a esta imagen. Yo espero que sí se note, aunque pues desgraciadamente no son como de diferente color. Vean que aquí está formado un pentámero y este pentámero aquí está interaccionando con este otro pentámero y este pentámero está interaccionando con este otro pentámero y así con este otro, creo que este se ve más claro, ¿no? Como son 5 subunidades que están interaccionando con estas 5. Entonces, una vez que nosotros ya juntamos un pentámero y otro pentámero, esos pentámeros se van a ir juntando y esos son los que nos van a dar esa estructura icosaédrica. Entonces aquí primero se va a ir formando un pentámero, este pentámero se va a ir asociando con otros pentámeros y entonces es como se va a formar la cápside icosaédrica. ¿Por qué mostramos estas imágenes? Porque es básicamente para todas las cápsides icosaédricas es lo mismo, que se forman pentámeros y estos pentámeros se van haciendo pues cápsides, ¿no? En el caso de adenovirus, no es como aquí, que primero se pone el triangulito y alrededor de ese triangulito se forman, digamos, todas estas proteínas BP1. Aquí lo que sucede en adenovirus, este es el virus SB40. Aquí más bien primero se forma el pentámero y después esta fibra se introduce dentro del pentámero. Pero vean que al final, pues queda más o menos lo mismo, ¿no? Pentámeros que igual se van a ir asociando sobre sí mismos para entonces pues hacer todo esto, ¿no? Ya casi acabamos, porque además ya estoy viendo que solamente nos quedan 2 minutos, ¿no? Entonces, pues aquí una cuestión importante es que siempre las cápsides icosaédricas se van a preformar antes de que se introduzca el genoma. En este caso, por ejemplo, en adenovirus va a haber un montón de proteínas aquí en la cápside que van a ser las que como que jalen al genoma, lo introduzcan y pues una vez que ya se formó el genoma, ahora sí, pues ya tenemos este virus ensamblado. En el caso de pues virus más complejos se ve que incluso también sí se necesita el genoma para que pues estas cápsides terminen de madurar. Y pues bueno, ya nada más para salir, pues obviamente aquí sí vamos a ver que va a haber diferencia, ¿no? En los virus que son desnudos y los que son envueltos. Generalmente los virus desnudos van a lisar a la célula. O sea, simplemente se van a ir acumulando, por ejemplo, adenovirus y posteriormente, pues la célula se revienta y se libera. Mientras que generalmente los virus que son envueltos van a salir ya sea dentro de alguna vacuola y van a irse liberando de la célula poco a poco o incluso se pueden ir acercando, como se ve aquí en el dibujo, se pueden ir acercando las cápsides y una vez que se van acercando las cápsides al interactuar estas proteínas, van a ir como gemando, no es el término adecuado, ¿no? Porque gemación es, si nosotros ocupamos el término gemación es cuando una levadura se divide, ¿no? Entonces aquí no le vamos a llamar gemación, pero bueno,
es para que me entiendan, vean que aquí sale una protuberancia, como una gemita, y entonces va empezando a salir el virus. Y entonces esto pues es salida por exocitosis. También puede ser que estos virus pasen a otra célula, pues por algunos nanotúbulos o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, ya terminamos, ya no hay tiempo para preguntas en esta ocasión, pero pues bueno, si hay preguntas o comentarios, pues podemos empezar con eso mañana, ¿sí?